Hola, profe. Hola, Hernán. Hola, chicos. Buen día. Bueno, ¿qué tal? La idea de hoy es justamente comenzar con la oferta agregada, ¿sí? Yo voy a irme un poquito de la presentación, voy a trabajar un poco más con la pizarra, ¿sí? Igualmente sigo bastante la presentación, ¿sí? Voy por acá. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es, ustedes ya vieron con los chicos el lunes pasado todo lo que es la demanda agregada, ¿sí? Vamos a poner acá la demanda agregada. Lo que nosotros tenemos que ver o de alguna manera construir ahora, ¿sí? Es la oferta agregada, ¿sí? Y fíjense en que ustedes de alguna manera ya levantaron el supuesto con la demanda agregada de los precios fijos, ¿sí o no? En este caso ustedes pusieron justamente, llegaron a esta cuestión, ¿no? Que tienen un precio, acá aparece la cantidad, que esta cantidad o el ingreso es lo mismo, no es más ni menos que el producto de la economía, ¿sí? Y acá con los precios aparecía así como una especie de nivel general de precios, ¿sí? Aparecía como un precio de la economía, ¿sí? Y derivaron una curva de demanda agregada con pendiente negativa, ¿cierto? Esta es la demanda agregada. Y seguramente con los chicos también lo que vieron fue su corrimiento, ¿no? Cuando la demanda agregada se expande hacia la derecha y cuando la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Eso es un poco el esquema que seguramente vieron con el tema de la demanda agregada, ¿sí? ¿Estamos? Con la oferta agregada, ¿sí? Que es digamos, acá me está faltando en el esquema la otra pata, digamos, por decirlo en pocas palabras. Para derivar la oferta agregada, es decir, de dónde sale la oferta agregada, yo tengo que trabajar con dos cosas. Tengo que trabajar, por un lado, con una cuestión que nosotros llamamos función de producción, ¿sí? Y por otro lado, además de la función de producción, con el mercado de trabajo. Y, o sea, yo para armar justamente la oferta agregada, necesito de alguna manera armar o tener en claro esta cuestión de la función de producción y el mercado de trabajo. Ustedes para la demanda agregada acá surgieron de otro lado, ¿sí? La demanda agregada salió del modelo de ISLM. Está claro, pero acá, para armar la oferta agregada, yo necesito, sí o sí, irme para ese lado. ¿Está claro? Entonces ahí voy a tener que armar estos dos esquemas. Vamos a hablar de la función de producción y del mercado de trabajo. Si yo necesito estas dos herramientas, función de producción y mercado de trabajo, para poder desembocar o para poder derivar una curva que se llama oferta agregada, ¿sí? Vamos al principio. La función de producción, vamos a arrancar por partes, como dijo Jack, de una manera, es justamente, vamos a entrar acá a la función de producción, ¿sí? La función de producción, no sé si han cursado o no, microeconomía, es la misma, digamos, no hay mucho cambio, ¿sí? Hay una cuestión que nosotros llamamos función de producción, que lo van a ver, seguramente lo vieron en la microeconomía, y el que no cruza a mí, que no se preocupe, yo voy a repasar este concepto y vamos a ver lo que es. La función de producción, ¿qué es lo que hace? La función de producción es una función que transforma insumos, ¿sí? Vamos a ponerlo así, insumos en un bien final. Es decir, hay como una especie de caja que no, digamos, no sé qué pasa, y queda al final una cosa que es un producto. Claro, hay una función que es una función, podemos decir, de transformación, que yo voy a poner insumos, entra una caja, ¿sí? Esta caja que generalmente es justamente la función de producción, transforma esos insumos en un producto final. Claro, eso es justamente la función de producción. Es una función que transforma insumos en un producto final. ¿Qué insumos tenemos acá? Los insumos, nosotros no decimos que hay insumos físicos, sino que lo que estamos hablando acá, que nuestros insumos o nuestros inputs, también lo vieron así como en la inputs, seguramente lo vieron así también en microeconomía, esos inputs no son más ni menos que los factores productivos, ¿sí? Los factores productivos. Que los factores productivos, ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Es el trabajo, el capital, aparecen los recursos naturales y aparece también
bueno, la capacidad empresarial, ¿no? Esto seguramente lo vieron en la micro. Y entonces nosotros decimos, bueno, voy a poner insumos, hay una transformación de esos insumos, acá también hay algo que es muy importante, que es justamente el tema de la tecnología, que nosotros en economía no la reconocemos como un factor productivo, sino que es algo que se da, digamos, en la función de producción, es algo que no depende de nosotros. No es un insumo, es decir, la tecnología también llamada muchas veces, lo van a ver ustedes como el estado del arte, ¿sí? O sea, la manera de hacer las cosas, ese estado de arte. Entonces uno va a poner acá insumos, hay una tecnología y hay una función que transforma esos insumos en un producto final, ¿sí? Eso es un poco la función de producción. Digo, yo siempre doy un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo quiero hacer, no sé, una torta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles van a ser mis insumos? Y bueno, voy a necesitar trabajo, alguien que se ponga a batir, que se ponga a romper huevos y demás. Capital, ¿qué capital necesito para hacer una torta? Nadie es pastelero acá. ¿Qué necesitaría para hacer una torta? Necesito tener un horno, ¿sí o no? Un horno, el bol, ¿sí? No sé, la batidora, ¿sí? Todo eso es parte del capital para hacer la torta. Con los recursos naturales podemos llamar la harina, ahí aparece el tema de sí, la harina, los huevos y demás. Y bueno, la capacidad empresarial seguramente es al que se le ocurrió la idea de hacer la torta, ¿no? Que insistió con eso. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo todos estos factores, estos que son los insumos. Hay una tecnología. ¿Cuál es la tecnología para hacer la torta? ¿Cuál es la tecnología para hacer la torta? En este caso, en este ejemplo. ¿Dónde se aparece? Si compré una caja para hacer la torta, la tecnología no es más ni menos que la receta, ¿sí? La tecnología viene fundado fundamentalmente, esta tecnología no es más ni menos que la receta, es decir, cómo hago la torta, cómo hacer la manera más eficientemente, digamos, de esa manera, digo, yo tengo que, no sé, batir, no sé, la harina con los huevos y ponerle leche, qué sé yo, todo ese proceso no es más ni menos que un proceso que lo tengo que hacer de esa manera para poder lograr el producto final, que es la torta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa función, ese cómo hacer las cosas, me lo dice la tecnología, ¿está claro? Si yo pongo la torta arriba de una hornalla, claramente esa torta no se va a hacer. Necesito sí o sí ponerla al horno con calentada, no sé qué pregrado, bueno. Esa manera de hacer la torta no es más ni menos que la tecnología, ¿sí? Entonces, necesito todo eso y que voy a tener el producto final, que es la torta, ¿sí? Esa transformación que me dice hay que batir tanto huevo, hay que mezclar tal cosa, que no sé qué cosa, bueno, todo ese proceso es la función de producción y es un tema que no es de la economía, ¿sí? Esta función que transforma insumos en productos no es un tema de la economía, es decir, cómo se hace una torta, cómo, no sé, se produce soja o cómo no sé, se fabrica, no sé, un teléfono celular. Bueno, ese tipo de transformaciones son resultados de otras técnicas, digamos, de otras áreas, ¿no? En este caso puede ser la pastelería o la química o la física que me explica por qué cuando yo mezclo esos ingredientes voy a tener ese producto. Por eso nosotros decimos que esta caja que está acá, esta función de producción es algo que nosotros no manejamos y que es un tema técnico proveniente de otra rama. ¿Está claro? Esto es la función de producción. Lo que nosotros tenemos que pensar en la macro, esto es algo que estamos pensándolo a nivel, estoy armando una torta, ¿sí? Hay que pensar que a nivel agregado, ¿sí? La macroeconomía, esta torta no es una torta muy especial y es el producto de la economía, ¿sí? Hay que pensar que lo que estamos armando es el producto de la economía. Y que los insumos justamente es el insumo, ¿sí? De toda la economía, ¿sí? Son los trabajadores, es todo el capital que existe en la economía, los recursos naturales, la capacidad empresarial. Es decir, lo que estamos armando acá es una función de producción agregada, ¿sí? Pensando que este producto, que el PBI, es justamente una mezcla de estos insumos y un estado del arte de la tecnología. Claro.
Esto es un nivel de abstracción importante, porque eso en realidad no existe así, no, digamos, no hay una función que yo transforme el PBI, porque en definitiva lo que estoy sumando son producciones de distintas índoles. Pero bueno, es una manera de que nosotros tenemos para acercarnos y pensar que el producto de la economía es como armar una especie de torta. Tengo que poner capital, trabajo, recursos naturales, capacidad empresarial, un estado del arte, y ahí obtengo el PBI. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, el salto de lo micro a lo macro es esto, ¿no? Es decir, bueno, en lo micro yo estoy pensando en un producto específico, cómo se arma, acá estoy pensando que ese producto específico no es tan específico, sino que es algo que tiene miles de productos adentro, que es el famoso Producto Bruto Interno. ¿Está claro? Esa es la función de producción. La función de producción, nosotros vamos a decir que justamente este producto, voy a agregar un poquito más, este producto Q, ¿sí? Que justamente, ¿de qué depende? Va a depender de un estado del arte, ¿sí? De la tecnología y de una función de producción. Nosotros vamos a pensar que esta función de producción, que está acá, ¿qué es lo que metemos? Además de la tecnología, dijimos, metemos los factores productivos. A modo de simplificar, yo voy a poner solamente dos factores productivos. Pero claro, seguramente ustedes en la micro hicieron lo mismo, pero en realidad no es mucha la diferencia. Lo que vamos a suponer que voy a agregar solamente dos, que va a ser el capital y de la economía y el nivel de trabajo de la economía. Y entonces yo voy a tener una función de producción, o sea, estoy escribiendo un poco más formal, ese grafiquito que hice ahí, esa transformación de insumos a productos, lo estoy poniendo en algún término un poco más formal, por así decirlo, más en términos matemáticos. Estoy diciendo, bueno, acá tengo los insumos, en este caso los insumos son no es más ni menos que el capital y el trabajo, y acá aparece la tecnología, por eso aparece una A, porque justamente el estado del arte realmente se sitúa así. Y acá es importante considerar lo siguiente, lo que vamos a considerar nosotros es que de estos dos insumos, es decir, el estado del arte está dado, ¿sí? Esto es lo que nosotros en economía decimos está dado, está bajo la cláusula de ceteris paribus, está dado, no se va a tocar. Y también vamos a suponer que la otra cosa que está dada en la economía es el nivel de capital, es decir, vamos a suponer que el capital, más que dado, se mantiene bajo el concepto de que está fijo, ¿sí? Esto el que hizo micro es como pensar que estoy trabajando en una función de producción en el corto plazo, ¿sí? De hecho, voy a trabajar con ese concepto. Entonces, yo voy a decir, el capital, el producto de la economía, ¿de qué depende? Depende del nivel de tecnología, hay un capital que está fijo, y el único factor que puede variar o que puede modificarse es el nivel de trabajo, ¿sí? Es decir, el único factor, el nivel de trabajo, L, decimos que es el único factor de la economía que es variable, ¿sí? Variable. ¿Estamos? Con este concepto vamos a armar una gráfica de la función de producción. De hecho, voy a abrir otro gráfico más. Sí, voy a estar por acá. Yo dije recién, repito acá, ¿no? Tengo nivel de producto, tengo un nivel de tecnología, la función de producción, que acá tengo capital y tengo trabajo. Voy a decir, la tecnología está dada, ¿sí? Porque es un estado de arte dado, y el capital voy a suponer que también está dado, que está fijo. O sea que el nivel de producto va a depender efectivamente de la única variable que va a estar variando, que es el nivel de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se grafica la función de producción? ¿Hasta acá me sigue o no? Perdón, por ahí yo estoy yendo muy rápido. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien, ¿se ve bien? Entonces, tengo ese nivel de producto con un estado del arte, la tecnología, el capital y el trabajo. Voy a decir, el capital y la tecnología están dados, ¿sí? Entonces, mi función de producción, voy a hacer acá arranco otra vez el tema gráfico, es lo siguiente, voy a poner así, voy a repasar un poco lo que ven en micro, no sé si muchos cursaron micro, yo estoy perdiendo por ahí, haciendo mucha relación con micro y no lo cursaron. ¿Cursaron micro? Bien. Yo no, profe. Yo no, profe. ¿No? ¿Hay gente que sí? ¿No? Bueno. Los que sí pueden ayudarme y seguirme mejor, acá tienen, en micro, ¿qué ponían ustedes? Bueno, justamente, digo, sí, yo voy a tener el nivel de producto, este va a ser acá mi nivel de Q,
¿sí? Va a ser mi variable dependiente. Como las variables, fíjense en acá, yo dije, la tecnología está dada, y el capital está dado, la única variable que puede variar, valga la redundancia, es el nivel de trabajo, es decir, entonces la única variable que voy a meter acá abajo, digamos matemáticamente, que tiene sentido meter, es el nivel de trabajo de trabajadores, ¿sí? Porque los otros dos no tienen sentido, digamos, porque están fijos, no se van a mover. O sea, independientemente del nivel de producto, la tecnología es una y el capital es uno, entonces no tiene sentido, ¿sí? Pensemos lo siguiente, pensemos, voy a ir a través de la función de producción a armar una torta, pensando que el producto de la economía es una torta, ¿sí? Piensen lo siguiente, si yo, no hay nadie que, no sé, se ponga a batir la torta, a romper los huevos, a mezclar y demás, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a haber producto? No, digo, si no hay ningún trabajador haciendo eso, ¿voy a tener alguna torta? Piensen No, ustedes. Claramente no. Entonces, la función de producción es esta, yo digo, si yo acá no agrego trabajadores, por más que esté el horno y por más que tenga la receta ahí para seguir, si no hay alguien que empieza a trabajar, esa torta no se va a hacer. Claro, entonces la función de producción es una función de producción que arranca desde el origen. ¿Se entiende? Yo voy a decir, bueno, la verdad es que si yo no agrego trabajo, la torta no se va a hacer. Por más que esté el horno prendido, tengo el bol, la batidora, tengo todos los ingredientes, inclusive podría pensar que están los recursos naturales, pero si todo eso está y no se pone nadie a trabajar, no va a haber torta. Entonces yo en principio, voy a decir, la función de producción va a salir del origen, ¿sí? Por supuesto que uno, ¿qué espera? Espera que si la cantidad de trabajadores aumenta, las horas de trabajo aumenta, es decir, ya empieza gente a batir, así, a controlar el horno, etcétera, etcétera, ¿va a haber más tortas o no va a haber más tortas? Y claramente la respuesta es que sí, o sea que uno espera que acá haya una función que crezca, ¿sí? Una función, yo digo, si hay más cantidad de trabajadores, voy a ponerlo acá, yo estoy esperando que haya o más horas de trabajo, yo estoy esperando que haya más tortas, ¿no? Más producción de ese bien, más producto de ese bien, ¿sí? O sea, la función es una función que va a mirarme para arriba, de alguna manera, va a mirar para allá, ¿sí? El tema es cómo crece, ¿sí? Entonces acá, digo, ¿cómo crece? ¿Crece como una línea? ¿Crece como una exponencial? ¿Cómo crece? Bueno, en realidad, cuando ustedes van a ver en la micro, yo voy a usar un poco el recurso de la microeconomía, después voy a la macro. En la microeconomía lo que ustedes van a ver que al principio el crecimiento es un crecimiento más bien exponencial, ¿sí? Hace así, y después como que se da vuelta. ¿Sí? Hay como una especie, van a ver ustedes en el micro, se llama esto un punto de inflexión, porque cambia la forma en la cual crecen las curvas. Es decir, al principio, ¿sí? Fíjense en hasta este punto que está acá, ese punto de inflexión matemáticamente es cuando cambia la concavidad de la curva, ¿sí? No me voy a meter con matemáticas, sino que le voy a decir, bueno, ustedes piensen que acá cuando la función es así, perdón, quiero hacer algo bien, es poco sensible esto, digo. Hasta el punto de inflexión yo voy a decir, crece muy así, crece muy empinado de alguna manera, ¿sí? Crece exponencialmente, y a partir del punto de inflexión comienza a crecer de una manera un poco más lenta, ¿sí? O sea, la función mira para arriba, es decir, ¿qué está diciendo esa función? Si yo agrego trabajadores, voy a tener más producto, voy a tener más tortas, pero con distintas tasas de crecimiento, es decir, hasta el punto de inflexión uno puede decir, a medida que yo agrego trabajadores, crece el número de tortas, ¿sí? En mayor proporción. Después de ese punto de inflexión, a medida que yo incorporo trabajadores, crece el número de tortas, pero a un ritmo más lento. Por eso voy a decir que es más alto eso que está ahí, delta L que delta Q, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Pensemos lo siguiente, digo, al principio, imagínense ustedes que están solos en la cocina, ¿sí? Y quieren hacer la torta, pero viene otra persona más, agrega un segundo trabajador. ¿Qué es lo que harían ustedes naturalmente? Y empezó a estar como más incómodo, ¿no? Un poquito más fuerte, no escucho, perdón. Que, o sea, empezás a producir más, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué producís más? ¿Se pondrían los dos a hacer la torta al mismo tiempo? ¿Seguirían los No, dos la receta? uno se pone a hacer una cosa, el otro otra, digamos. Exactamente, lo que suele pasar ahí al principio, exactamente, ¿qué es? Es dividir tareas, ¿no? Es decir, bueno,
a ver, vos encargate de esto, yo me encargo de lo otro, y así sucesivamente. O sea, acá lo que aparece, fundamentalmente, esto lo van a ver en microeconomía, es la división del trabajo, y cada uno va a dividirse. Yo, bueno, no sé, vos te vas a encargar de batir, vos te vas a encargar de controlar la torta en el horno, y así sucesivamente. Cada uno se va a encargar de hacer algo diferente. Entonces, ¿ahí qué aparece? Aparece lo que nosotros llamamos en economía la división del trabajo, ¿sí? Entonces aparece la división del trabajo. ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa con eso? Está vinculado a eso. Al mismo tiempo, cuando uno divide el trabajo, se especializa en el tema, ¿sí o no? Una persona que está todo el tiempo batiendo, una persona que está controlando el horno y demás, se torna experta en el tema. Entonces, acá al principio, la división del trabajo, van a ver que en la microeconomía está también, hay un beneficio extra que es la especialización, ¿no? La especialización del trabajo. Yo me especializo en el tema, ¿no? Es decir, si como yo no hago toda la torta, me encargo solamente de una parte del proceso productivo, ¿qué hago? Justamente me especializo en un tema y hago siempre el mismo tema, ¿sí? Esto seguramente, si en Introducción a la Economía, lo vieron con la fábrica de alfileres de Smith, ¿sí? Era un ejemplo, no sé si sigue estando en Introducción a la Economía ese ejemplo, pero digamos, el primer, ya es un tema que está, digamos, la división del trabajo y la especialización, cuando Smith explica cómo pasaba del taller a la fábrica de alguna manera y por qué aumentaba la producción de alfileres, era el ejemplo, claramente era por esto, ¿no? Es decir, división del trabajo y la especialización. ¿Qué pasa después? Eso tiene un límite, después crece con una tasa más lenta. ¿Qué es lo que empieza a operar acá? Bueno, acá empieza a operar algo también, ustedes vieron en la Introducción a la Economía, que es la llamada Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes. Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes. ¿Sí? Decrecientes, que una C. Decrecientes. ¿Qué dice la Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes? La ley me dice un poco lo que está expresado ahí, me dice, bueno, a medida que vos incorporás trabajo, ¿sí? El producto crece por una tasa más lenta, y es lo que está expresado acá. El producto crece, así a medida que vos incorporás trabajadores, el producto crece. De hecho, acá va para arriba, ¿sí o no? Yo incorporo trabajadores, tu producto crece, pero crece a una tasa más lenta. ¿Y el porqué de eso? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué crece una tasa más lenta? ¿Por qué aparece esta ley de los rendimientos? ¿Qué decía? Esto era la escuela fisiócrata, lo vieron con la fisiocracia en mi introducción. ¿Dónde se veía esto? La fisiocracia, ya veo que hace mucho que no ven esto en mi introducción a la economía. Aparecía fundamentalmente, ¿por qué aparece esto? Porque yo tengo, ¿qué cosa? Tengo un capital que, ¿cómo es? Es fijo. Imagínense ustedes que yo estoy dividiendo el trabajo en la cocina, pero tengo algo con el cual me estoy combinando, ¿sí o no? Yo puedo agregar horas de trabajo, pero tengo una sola batidora, tengo un solo horno, tengo, no sé, 2 bols, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi producción crece a una tasa más lenta. ¿Por qué? Porque los trabajadores se están combinando ¿con qué? Con un cierto nivel de capital que está fijo, ¿sí? La fisiocracia lo vio con el tema de la producción agrícola. Acuérdense que la fisiocracia decía, bueno, lo único que produce valor en la economía es la agricultura. La fisiocracia decía, yo tengo un recurso que es la tierra, ¿sí? Que es un recurso natural, que está fijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo a medida que agrego trabajadores, obviamente que voy a producir más. Pero llega un punto donde, ¿qué pasa? O sea, la producción en el campo no va a aumentar a la misma tasa. ¿Por qué? Porque todos estos trabajadores, L que yo estoy agregando, se están combinando con una tierra que está fija. ¿Sí? La fisiocracia lo descubre o lo plasma, digamos, da el ejemplo en la agricultura, pero están todas las funciones de producción. Están todas las funciones de producción. Entonces, en principio, yo a medida que agrego trabajo a un factor, a algo que está fijo, comienza a justamente operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, comienza a crecer el producto, pero a una tasa más lenta. ¿Y el por qué tiene que ver con esto? Que cada trabajador se combina con algo que está fijo. ¿Sí? En el caso acá son de los recursos naturales, en mi ejemplo sería, perdón, el capital. ¿Está claro? Sería mi capital. Entonces acá el producto crece a una tasa más lenta. ¿Está claro? ¿Se entiende esto o no?
Estoy haciendo como una clase de micro rápida, ¿sí? Express. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Eso, digamos, la función de producción tiene eso, pero acá yo me puse a hacer la torta, ¿sí? Estoy pensándolo desde el punto de microeconómico. En la macroeconomía, la torta yo les había dicho que era el producto acá, el PBI, ¿sí? Algo así, el producto, el PBI. Lo que nosotros hacemos en la macro es correr un poco el eje, es decir, nuestro punto de partida no es esta parte, es decir, nosotros no vamos a tener esta primera parte de la función de producción, ¿sí? Sino que vamos a entrar que nuestra función de producción arranca ya directamente con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros de alguna manera en macro? Vamos a correr nuestro eje por acá. Vamos a decir, el eje va a pasar por acá y la función de producción es esta. Acá Q, acá aparece L, y todo esto que está acá no los olvidamos. A ver si lo puedo borrar, pero no sé si lo puedo. No quiero borrarlo tanto para ustedes. Es decir, es como que esta primera parte fuera. Es decir, esta parte que ustedes utilizan en la microeconomía, en la macroeconomía desaparece. Nosotros vamos a entrar directamente con una función de producción que crece a una tasa más lenta. Vamos a suponer que ya estamos con la ley de los rendimientos marginales decrecientes, y ya estamos en lo que estamos mostrando un poco la fisiocracia. ¿Se entiende? Si quieren vuelvo para atrás, así ustedes, si están copiando, se quedan con eso. No sé hasta cuándo puedo volver para atrás. Ahí está. Lo puedo reconstruir. Esto lo voy a tachar. Es decir, lo que hacemos en la macro es justamente quedarnos con una sola parte. ¿Sí? Es la única diferencia con la micro y la macro. ¿Sí? Es decir, yo en la función macroeconómica lo que voy a tomar es una función de producción que tiene directamente esta forma, ¿no? En la macroeconomía yo voy a decir, acá tengo Q, este Q no es cualquier cosa, es el producto de una economía, ¿sí? Y acá tengo niveles de trabajadores. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, con este nivel de trabajadores puedo producir este nivel de producto, que este producto es el producto de la economía. Eso es lo que me muestra la función de producción. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá o no? Traje muchos conceptos, me parece, de producción de la economía y demás. ¿Sí? Bien. Algo que no dije y es muy importante es que en la economía nosotros vamos a suponer que este producto, algo que me olvidé y es sumamente importante en la definición, que no es cualquier producto, es el máximo nivel de producto. Esperen que estoy acá. Es el máximo nivel de producto. Acá. ¿Qué pasó? Es el máximo nivel de producto. ¿Qué significa esto? Significa que yo con esta cantidad de trabajadores, como dije acá, voy a producir como máximo este nivel de producto. ¿Puedo producir menos con ese nivel de trabajadores? La respuesta es que sí, pero no es un punto eficiente desde el punto de vista económico, por lo tanto, no voy a elegir este punto que está acá en el medio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo tengo que elegir entre un punto A y un punto B, la función de producción me va a decir el punto B no es una función, no es parte de mi función de producción. Porque yo digo, con esta cantidad de trabajadores, el máximo hasta acá es el punto A, o sea que el punto B para mí no es un punto eficiente. Por eso la función de producción es una línea y no es un área, así no está pintada acá abajo. ¿Claro? No está pintada. Es el máximo nivel de producto. Es decir, con esta cantidad de trabajadores se pueden producir como máximo, no sé, 10 tortas. Bueno, se puede producir 10 tortas. Esa es mi función de producción. ¿Podrían producir menos tortas? Sí, podrían producir, claramente uno puede producir menos, pero eso no es económicamente eficiente, por lo tanto, no lo voy a tomar como un dato cierto, no lo voy a tomar como un impacto. ¿Está claro? O sea, no es cualquier nivel de producto, sino que es el máximo nivel de producto. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Sí? Bien. Vinculado a esto, ¿sí? Vinculado a esto, aparece un concepto que es el producto marginal. Sigo introduciendo esto, parece una clase de micro, ¿sí? Pero bueno, no me queda mucha opción más que hacer esto. Acá aparece un concepto que nosotros llamamos el producto marginal y específicamente del trabajo, ¿sí? El que vio micro por ahí se acuerda. El producto marginal de trabajo me dice, ¿en cuánto crece el producto cuando yo incorporo un trabajador adicional? Sí, eso es lo que me dice. Es decir, en términos relativos, si por ejemplo en mi ejemplo de tortas este producto marginal es 5,
¿Qué significa? Significa que el último trabajador agregó 5 tortas, ¿sí? Produjo 5 tortas más. Claro, eso sería el producto marginal. Es decir, el último trabajador, ¿cuánto produjo, ¿no? ¿Cuánto agregó a mi función de producción? ¿Sí? Eso significa eso. ¿Sí? Ese es el producto marginal. Entonces acá aparece ese concepto dando vuelta y digo, bueno, el producto marginal me dice eso. Tengan en cuenta esto, ¿qué forma va a tener el producto marginal si yo elijo una función, mi función de producción va a ser como la que está acá marcada, digamos? Sí, voy a borrar esto un poquito. Voy a borrar el punto A, ahí está. Digo, acá fíjense en qué les dije yo. La función de producción de la macro va a tener esta forma. Matemáticamente esto significa que es una curva cóncava, ¿sí? Porque justamente crece una tasa lenta. ¿Qué dije yo? Yo digo, a medida que agrego trabajador, Q crece. Yo había dicho eso, ¿sí o no? De hecho, ustedes lo ven acá, ¿no? Es decir, si yo agrego más L, tengo más Q. O sea que el producto marginal siempre es positivo, ¿sí? ¿Está claro? Yo voy a decir, el producto marginal es positivo. ¿Está claro? Porque digo, cada trabajador adicional agrega más torta. Ahora bien, ¿cómo es la tasa acá de crecimiento? ¿Qué es más grande acá? ¿Delta Q o delta L? ¿Qué creen ustedes cuando estoy bajo la ley de los rendimientos? Y acá está la pista. Delta Q. Es más, ¿qué más grande? ¿Delta L o delta Q? Delta L. Delta L. Entonces, ¿qué significa? Que cada trabajador adicional, ¿sí? Digo, piensen ustedes, si el último trabajador agregó 5 tortas, el que le sigue va a agregar ¿cuánto? ¿Más torta o menos torta? ¿Qué creen ustedes? Menos torta. Menos torta. Por ejemplo, si el último trabajador agregó 5 tortas, el que le sigue puede agregar 3 tortas. ¿Sí? ¿Por qué agrega menos que el anterior? Y bueno, porque se está combinando con el capital que está fijo en la economía. Claro, se está combinando con el mismo horno que el otro. Se está combinando con los mismos bol que el otro. Se está combinando con la misma batidora que los otros. ¿Se entiende? Entonces, por eso produce un poco menos. Claro, o sea, cada trabajador adicional lo que va a hacer es sumarme, o sea, estos valores van a ser positivos, 5, 3, 2, obviamente que va a llegar a un punto que es 0, pero va a generar menos que el anterior. Por eso la función de producción, que si bien es creciente de esta manera, la función de producto marginal, ¿cómo va a ser? Justamente, si yo hago acá un espejo, porque comparten el eje, el producto marginal, ¿cómo va a ser? Bueno, el producto marginal del trabajo va a ser decreciente. Esto va a ser la función de producto marginal. Es decir, un trabajador agregó 5 tortas, como bien dije ahí, el trabajador siguiente, ¿qué hace? Agrega 3 tortas. El trabajador siguiente nos agrega una torta, y así sucesivamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, cada trabajador adicional agrega tortas, fíjense en que está en el espacio positivo, ¿sí? Significa que va a agregar tortas, pero menos que el anterior. Claro, entonces, por eso tengo un producto marginal decreciente. ¿Estamos hasta acá o no? Es lo más complicado creo que del tema. Yo creo que con esto ya pasé por lo peor. ¿Sí? ¿Ok o no? Bien. ¿Qué tengo? Acá hay una cosita más, ¿sí? Ese producto marginal lo ven las empresas, porque acá las empresas son las que contratan, ¿sí? Obviamente, acuérdense que yo cuando lo llevo a la macro estoy hablando del producto, ¿sí? De toda la economía, y acá son todas las empresas que contratan trabajadores, ¿sí? Acá el producto marginal, de alguna manera, después hay que compararlo, ¿sí? Con algo que nosotros llamamos que es lo que le voy a pagar el trabajador, ¿sí o no? Digo, imagínense ustedes, yo tengo, no sé, acá tengo el trabajador 5, acá está el trabajador 6, el trabajador 7, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo a medida que agrego trabajadores, yo sé que lo que produce es cada vez menos, ¿sí? Ahora, acá, digamos, piensen ustedes en el empresario. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Tiene que decidir si contrata al trabajador sexto o tiene que decidir si va a contratar al trabajador séptimo, ¿sí o no? O al quinto inclusive, quinto, sexto. Digo, ¿los contrato o no los contrato? Si los contrato, ¿qué tengo que pensar ahí? Imagínense que esto, por ejemplo, bueno, acá era, este séptimo trabajador produce, no sé, una torta, vamos a hacerlo así. ¿Qué tengo que pensar acá? ¿Qué tengo que comparar?
Y bueno, yo tengo que pensar lo siguiente, le digo, ese trabajador quinto, tengo que pensar cuánto me sale. Es decir, si yo lo contrato, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que pagar qué cosa? Un sueldo. El salario. Entonces yo tengo que comparar el salario, ¿sí? ¿Con qué otra cosa lo comparo? Porque yo digo, lo contrato al quinto trabajador, tengo un costo que va a ser justamente su salario. Para la empresa es el costo es el salario que por contratar a ese trabajador, ¿sí? Pero por otro lado, ¿qué me genera ese trabajador quinto? Una ganancia extra. O me genera una ganancia extra, o mejor, más que ganancia, porque las ganancias tengo que hacer la diferencia. ¿Qué me genera? Me genera 5 tortas, que yo las puedo, ¿qué? Con esas 5 tortas. ¿Qué hace el empresario con las tortas? ¿Se las come? Las vende, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer acá? Tiene que comparar cuánto le sale, ¿sí? El salario con, ¿qué cosa? El producto marginal de ese trabajador, vamos a ponerlo así, el producto marginal de trabajo, por el precio al cual vende cada torta, ¿sí o no? La tiene que monetizar a la torta, ¿sí? Yo digo, ese último trabajador generó 5 tortas, pero el precio de la torta, no sé, cada torta está a 200 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá comparo, yo digo, bueno, ese último trabajador, acá lo tengo que comparar con su salario, ¿no? Imaginemos que ese último trabajador de contrato, no sé, le pago 1.000 pesos, perdón, 500 pesos, vamos a hacerlo más simple porque si no me va a dar el número. Pero ¿cuánto me genera acá? Y yo hago 5 por 2, me genera 1.000 pesos, ¿sí o no? ¿Lo contrato este quinto o no lo contrato? ¿Lo contrato o no? Sí, te puede convenir. Me conviene, exactamente. Yo digo, pensémoslo en términos generales. No estoy acá, no estoy haciendo un análisis bien micro de cuánto me sale el alquiler, etcétera, etcétera. Yo estoy diciendo, ese trabajador, ¿qué me genera? Me genera un costo de 500 pesos y me genera un ingreso en mi caja de 1.000. Entonces, claramente, ¿lo contrato o no? Sí, lo voy a contratar. Pensemos el segundo trabajador, ¿sí? Este segundo trabajador, que le sigo pagando 500, ¿sí? Pero ¿cuánto genera acá ese trabajador? Yo hago, me genera 3 tortas, 3 por 200, ¿cuánto me genera? Me genera, en este caso, 600 pesos. ¿A ese trabajador lo contrato o no lo contrato? Me sigue conveniendo, pero menos que el anterior. Menos que el anterior, pero me sigue en la ecuación. ¿Me sigue conveniendo o no? Y la verdad es que sí, porque además no hay que olvidarse que yo estoy acumulando las tortas de los otros, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Entonces este lo contrato, digo, ¿por qué no? Lo contrato, me sale 500 pesos, tengo que pagar ¿qué cosa? Me ingresan 600 pesos en mi caja, en principio, sin los otros costos, obviamente, digo, lo contrato. Al séptimo, ¿cuánto me va a salir? Me sale 500 pesos, pero ese genera una sola torta, ¿sí o no? O sea que yo tengo una torta por 200, ¿sí? O sea que ese me genera ¿cuánto en mi caja? Me va a generar que ese último trabajador que produce una sola torta, clean caja, algo así, me genera solamente 200, ¿sí? El nuevo billete de Güemes me genera 200 pesos, no es nada. ¿Cuánto me sale ese último trabajador? Me sale 500. ¿Lo contrato o no lo contrato acá? No, porque no renta. No, me conviene. Me genera más costo que ingreso. O sea, fíjense en qué está haciendo el empresario acá. Está comparando el salario con el producto marginal y un precio dado de la torta, ¿no? En este caso, ¿se entiende? Si yo hago o sea, ¿hasta dónde, microeconómicamente, hasta dónde voy a contratar? Bueno, ustedes van a ver en micro, eso asúmanlo como tal, que van a ir hasta el último trabajador, ¿sí? Generalmente hasta que me genere lo mismo, ¿sí? Cuando W sea igual al producto marginal del trabajo por el precio de la torta, va a ser ahí voy a detenerme. Hasta ese trabajador lo contrato, ¿sí? Tiene que haber un análisis de eficiencia, ¿no? Voy a llegarme hasta ese punto. Si yo esto lo llevo, está claro, si yo lo que voy a hacer es explotar hasta el final. Yo digo, si el último trabajador me genera un costo de 500 y me genera una caja, ¿sí? De 500 pesos, ese trabajador lo contrato, ahí paro. Al que le sigue seguramente que no, ¿por qué? Porque el trabajador que le sigue, como el producto marginal es negativo, va bajando, perdón, no es negativo, sino que va bajando, al que le sigue probablemente no lo contrate. ¿Está claro?
no lo voy a contratar. O sea, voy a pararme ahí, ¿sí? Fíjense en esto, ¿por qué hago todo este cuento? Bueno, yo hago todo este cuento en realidad porque yo voy a hacer, o sea, ustedes en micro van a quedarse acá, y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer una trampa, voy a decir, bueno, yo podría pensar esto también que, perdón, no cambié el color. Este P lo puedo pasar dividiendo, o sea que yo ese concepto de la micro lo voy a pensar que es W sobre P igual al producto marginal de trabajo. ¿Sí? Lo puedo pensar de esa misma manera. Es decir, yo voy a llevar W sobre P igual al producto marginal. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy llevando, de alguna manera, si yo tomo 500 dividido 200, ¿a dónde me estoy llevando ahí? Estoy llevando un poco el salario en términos de qué. ¿En qué lo estoy escribiendo el salario? ¿200 qué era? Para que ustedes lo piensen acá. ¿Qué es lo que estoy teniendo acá? 500 era lo que ganaba este trabajador, el quinto. 200 era lo que sería la torta, ¿sí o no? Entonces yo hago 500 dividido 200. ¿Esto qué me da? Esto me da, se fijen, ¿no? 5 dividido 2 me da 2,5. ¿Qué significa? Que ese trabajador, ¿cuánto gana a la hora? ¿Cuánto gana? Poniendo que la hora esa. 500 pesos o gana 2,5, ¿qué? ¿Qué es esto? Tira uno, por favor. ¿Se les cortó todo internet? Torta, exactamente. ¿Qué es lo que hice? Lo traduje de alguna manera a algo que es real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, esta persona gana 500 pesos la hora o gana la hora 2,5 tortas. O sea, llevé el salario en términos reales. Por eso yo llevé acá a W sobre P. ¿Sí? Llevé acá a W sobre P. ¿Sí? ¿Está claro? Esto generalmente nosotros no traducimos en tortas, sino que vamos a traducir en un nivel de precios en la economía, ¿sí? Que puede ser un IPC, por ejemplo. ¿Está claro? Un nivel general de precios. ¿Está claro? ¿Por qué hice este cuento? Bueno, yo hice todo este cuento porque justamente esta curva que está acá me está representando algo más, además del producto marginal. Fíjense, en esta igualdad me está reflejando W sobre P, me está reflejando el salario real de los trabajadores, ¿sí? Y ese salario real de los trabajadores no están, y eso, esta curva que está acá, me está generando algo que es justamente la demanda de empleo por parte de las empresas. Es la demanda de trabajo, ¿sí? Yo digo, a este trabajador a este 500, ¿qué dije yo? ¿A este trabajador lo contrato o no? Sí. Si baja un poco el salario real, ¿lo contrato al que le sigue o no? Piensen ustedes. Y sí, la empresa lo va a contratar, a este no lo va a contratar. O sea, en definitiva, que lo que vemos acá en esta curva, de alguna manera, es la decisión de la empresa de contratar o no trabajadores. ¿Claro? ¿Hasta dónde lo va a contratar? Y hasta que le dé igual. Por lo tanto, esa curva que ustedes ven ahí de producto marginal se transforma en una curva que nosotros decimos que es la demanda de trabajo por parte de las empresas. ¿Sí? Por eso es muy importante este concepto. Yo lo que estoy viendo acá es que el producto marginal, que sale de la función de producción, se transforma ahora en la demanda de trabajo. ¿Y esto por qué lo preciso? Acuérdense, si yo voy acá a mi primera presentación, yo que les dije, para armar la función de la oferta agregada necesito ¿qué cosa? Una función de producción, que ya la tengo, ya la vimos, es esta función de producción, y necesito el mercado de trabajo. El mercado de trabajo que tengo, tengo la demanda de trabajadores y la oferta de trabajadores. Bueno, a partir de la función de producción que acabamos de ver, yo tengo acá una curva de demanda de trabajadores que no es más ni menos que la función de producto marginal. ¿Sí? Claro, o sea, estoy construyendo un elemento del mercado de trabajo. ¿Se entiende? Es decir, le voy a resumir acá un poco lo del mercado, esta cuestión acá. Nosotros lo que vimos recién es, yo tengo acá una función de producción, ¿sí? Acá aparece Q, acá aparece L, aparece una función de producción estrictamente cóncava. ¿Esto qué me genera acá abajo? Esta función me genera acá trabajo y producto marginal, que nosotros vimos, si yo tengo una función de este estilo, tengo un producto marginal que es de este estilo, producto marginal del trabajo, esta es la función de producción Q,
Tenía una tecnología y está en función del capital y del trabajo, capital fijo, tecnología dada, ¿sí? Y este producto marginal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, como yo estoy con lo que acabo de jugar de alguna manera, esta producto marginal, ¿hasta dónde tenía que igualarse? Tenía que igualarse hasta el salario real, W sobre P. Y esto que está acá, ¿qué es? Dijimos, bueno, justamente la empresa que va a decir, va a seguir contratando trabajadores siempre que le pueda pagar un poco menos de alguna manera. Entonces, de esta manera, esto es la curva de demanda de trabajo de las empresas. O sea, que esto que está acá, es lo mismo que yo ponga producto marginal del trabajo o ponga salario real, y esto es lo mismo que yo ponga acá producto marginal del trabajo en esta curva que la demanda de empleo. ¿Claro? O sea que acá ya estoy vislumbrando de alguna manera cómo es el mercado de trabajo. En este caso tengo la demanda de empleo. De hecho, nosotros lo vamos a ver más literalmente, vamos a poner acá W sobre P, y vamos a decir, esta es la demanda de empleo, ¿sí? Es esto, ¿no? Es lo mismo. Lo van a ver así en los libros. Pero ¿esto qué es en definitiva? Y esto es el producto marginal del trabajador. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, porque lo que vimos recién, ¿no? Que cada trabajador genera ingresos y genera costos. Y eso es un poco la decisión que toma la empresa. Si le puede pagar un salario real más bajo, ¿la empresa lo va a contratar o no? Y sí, lo va a seguir contratando. Va a contratar más, ¿por qué? Porque su producto marginal, yo sé que cada trabajador produce menos que el anterior. Entonces, ¿cómo lo voy a contratar al que le sigue? Y lo voy a contratar si le puedo pagar menos que el anterior, porque produce menos que el anterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso la demanda de trabajos es la misma curva que la del producto marginal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Esto generalmente es la última unidad de microeconomía, pero que no le dan mucha pelota, porque es la última unidad, nadie la entiende, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Los silencios son mortales. Sí, bien. Tengo la demanda de empleo, me falta una parte más y ya termino de armar lo que necesito para armar la oferta agregada, ¿sí? Como estoy armando con una torta también acá, que es justamente la oferta de empleo, ¿sí? Digo, detrás de la demanda de empleo, voy a borrar un poquito esto, detrás de la demanda de empleo están las empresas, recién dijimos, la empresa contrata o no contrata, ¿sí? Acá están las empresas. En principio, detrás de la oferta de empleo, lo que yo voy a llamar LS, están justamente las familias o están, bueno, los individuos, ¿no? Que en definitiva tenemos a los individuos. En general, los individuos, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso también es un problema un poco de la micro, que los individuos, o sea, ¿quiénes ofrecen empleo en la economía? Bueno, son las familias son los poseedores del trabajo, ¿sí? De ese factor productivo. ¿Qué hacen las familias con cuál es su elección? Bueno, ustedes también lo van a ver en micro, y acá dice, bueno, la oferta de empleo, ¿sí? ¿De qué se vale? Bueno, hay que pensar que los individuos tenemos unas ciertas horas dadas, ¿sí? Finitas, claro, y que podemos distribuirla en dos cosas. La podemos destinar a lo que nosotros llamamos ocio, ¿sí? O sea, hacer algo o cualquier cosa que ustedes consideren ocio, o dedicarlas a esas horas a trabajar, ¿sí? Al trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista micro, o sea, si ustedes piensan acá, entre ocio y trabajo, ¿qué preferirían tener todos? Ocio, sí, claramente, díganlo fuerte. Ex ocio, ¿sí? Nadie trabajaría. Claro, entonces, desde el punto de vista microeconómico, digamos, todos diríamos, bueno, todas mis horas las quiero de ocio, nadie destinaría horas de trabajo. Claro, desde el punto de vista micro van a ver que el trabajo es considerado como una especie de mal, digamos, no me da satisfacción. Claro, nadie está acá porque nos gusta tanto. Bueno, a mí me gusta dar clase, pero digamos, si no hay algo atrás, no estaría haciéndolo todos los viernes, ¿sí? Entonces, claramente, acá hay un tema de que cómo transformo esas horas de trabajo en un bien. ¿Cuál es la atracción del trabajo? Que te pagan. Exactamente, hay un salario, ¿sí? Un salario real. Entonces, ¿cómo transformo justamente ese mal, que podemos ponerlo así desde la economía, porque no me da satisfacción, sino pues yo dedicaría todas mis horas al ocio? ¿Cómo transformo ese mal en un bien? Bueno, lo transformo a través del salario real, ¿sí? W sobre P. ¿Está claro? Entonces acá tengo que hacer como una especie de decisión, ¿no? Cuando piensen ustedes que cuando
digamos, mis horas son finitas, tengo que dedicar horas al trabajo o horas al ocio, ¿sí? Tengo que elegir esto. Piensen ustedes qué pasa si el salario aumenta de la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo va a decidir? ¿Qué va a elegir? Más trabajo. Más trabajo, ¿sí o no? Porque quedarme en casa mirando Netflix tiene un costo de oportunidad alto, ¿sí o no? Me estoy perdiendo de ganar un salario que está subiendo en la economía, ¿sí? Entonces, en principio, uno espera que a mayor nivel de salarios, ¿sí? En las horas que uno le dedica al ocio disminuyan y uno sustituya esas horas de ocio por horas de trabajo, ¿sí? Le dediquen más horas a trabajar. ¿Por qué? Porque justamente el costo de oportunidad del ocio, ¿sí? De no trabajar, es justamente el salario que me estoy perdiendo. Claro, por eso, en general, lo que vamos a ver nosotros es que a mayor nivel de salario real, acá, a mayor nivel de W sobre P, ¿qué va a pasar? Hay un mayor nivel de trabajadores que van al mercado. Por eso acá la la oferta de empleo es una oferta que es creciente. ¿Sí? Es una oferta agregada, una oferta de empleo creciente. ¿Está claro? En micro probablemente ven alguna cosa más distinta. Ven justamente, distinta no, en realidad aparece así. Le van a ver que en principio no aparece el cero, acá tampoco aparece el cero, es decir, no va a pasar el cero, sino que hay como un nivel de salario W sobre P, que es un salario que nosotros decimos de reserva, ¿sí? Digo, si a mí no me pagan por lo menos eso, yo no voy a trabajar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, si por hora me pagan, no sé, menos de 50 pesos, que es lo que sale el colectivo, por ejemplo, para ir a cualquier lado, no trabajaría, ¿sí o no? Porque tendrías más, individualmente, prefiero quedarme, me sale más barato quedarme en casa, ¿está claro? Es lo que en microeconomía se llama como una especie de salario de reserva. Si no me pagan eso por hora, no voy a trabajar. Por supuesto que a mayor nivel de salario voy a dedicarle más horas al trabajo, ¿sí? Por una cuestión de que voy a sustituir, porque justamente, ¿no? Las horas de ocio son quedarme en casa mirando Netflix, es muy costoso, pero llega un punto donde a nivel individual se va a dar vuelta la curva. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? A nivel individual, cuando uno solo, no a nivel macro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, generalmente a nivel individual, cuando yo le dedico muchas horas al trabajo, ¿qué me queda a mí? Porque esto es finito, les dije. Si yo le dedico muchas horas al trabajo, me queda poca hora de ocio. Entonces, por más que mi salario aumente, yo estoy dispuesto a trabajar más cuando ya tengo un nivel de ingresos muy alto y cuando trabajo muchas horas al día. Y la verdad es que a nivel individual, lo que va a empezar a decir, a mí valoro mucho más la hora de ocio que la hora de trabajo, por más que sigan aumentando mi salario. Por eso hay un cierto nivel que a nivel individual, microeconómico, es como que llega un punto y después se da vuelta la curva de oferta, o dice, por más que me sigas ofreciendo más salario, yo estoy dispuesto a trabajar menos horas, ¿sí? Esto es a nivel individual, ¿sí? Esto en la macro desaparece, en la macro es esto, ¿no? A mayor nivel de salario, la gente está dispuesta a trabajar más horas, o hay más gente que se vuelca al mercado laboral, ¿está claro? Necesito, digamos, eso que está ahí, digamos. Yo digo, a nivel macroeconómico, prima lo que nosotros llamamos en economía el efecto sustitución, ¿sí? Sube el precio y la gente que hace y dedica más horas al trabajo, sustituye horas de ocio por horas de trabajo, ¿sí? El costo de oportunidad del ocio está creciendo. ¿Claro? Prima efecto sustitución, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿No? No, profe. Bien. Tengo todos los elementos, fíjense, vuelvo acá. Tengo la función de producción, tengo el mercado de trabajo, así que tengo todos más o menos mis ingredientes, creo yo, es como para armar la torta, que en este caso es la oferta agregada. Sí, lo que tengo que hacer acá es justamente agregar, digamos, ver cómo derivo la oferta agregada. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso, voy a derivar una curva de oferta agregada jugando con esto, mercado de trabajo y la función de producción. ¿Sí? Voy acá a este esquema que recién les presenté. O mejor dicho, si quieren armar otro más, esperen un poquito acá. Voy acá. Entonces, yo voy a necesitar
tres elementos, ¿sí? Por un lado, tres cosas, ¿no? Por un lado, tengo acá la función de producción, ¿sí? Acá tengo Q y acá tengo L, recuérdense. Repito, esto es lo que estaba en el área anterior, tengo acá la función de producción, hay un estado de la tecnología, está el capital y está el trabajo, dijimos que el capital está dado, el estado del arte también está dado, o sea, lo único que varía acá es el trabajo. De acá derivé la demanda de trabajo, así que acá voy a poner así por abajo, vamos a poner acá L, y vamos a poner acá salario real, estoy olvidando, ¿sí? Y acá aparece la demanda de empleo, que la demanda de empleo, acuérdense que lo que está detrás son las empresas que demandan trabajadores, que es el producto marginal del trabajo, que de alguna manera salió de acá, de esta función que está acá arriba, ¿sí? Salió esta. Y recién acabamos de ver que la gente, si a mayor nivel de salario, la gente está dispuesta a trabajar más, por lo tanto, acá aparece una cosa llamada la oferta de trabajadores. ¿Sí? Y ahora necesito una cosa más acá, que es un poco el esquema que ustedes vieron el otro día con los chicos de la demanda agregada. ¿Qué es lo que tiene la demanda agregada? Bueno, ustedes tenían el eje, el nivel de precios, y acá tenían en el eje el nivel de producto, que era igual al nivel de ingreso. ¿Sí? Depende cómo lo querían. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Con estos tres elementos vamos a salir de acá, vamos a salir de una curva, voy a buscar una curva de oferta agregada. ¿Cuál es mi punto inicial? Mi punto inicial va a ser justamente un punto que voy a elegir en este espacio de precio y cantidad. ¿Sí? Voy a elegir, imagínense que yo tengo este punto, ¿sí? Vamos a suponer que acá aparece un nivel de P sub 0 y hay un nivel de producto que voy a llamar acá Q sub 0. ¿Sí? Vamos a suponer que ese nivel, ese punto que está ahí, es un punto de equilibrio en este mercado. Justamente esto, perdón, me olvidé decir, esto, lo que tienen acá es la función de producción. Les pongo los nombres, ¿no? Función de producción. Lo que tengo acá abajo, ¿qué es? Esto es el mercado del trabajo. Mercado de trabajo. Y acá lo que vamos a ver es justamente el esquema de oferta agregada, demanda agregada, ¿sí? En este caso vamos a ver solamente la oferta agregada, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, estoy en ese punto que está acá, ¿sí? Y vamos a suponer que es un punto que está acá. Vamos a suponer que el mercado de trabajo está en equilibrio. Si yo tengo acá L0, y acá tengo un nivel de salario que es W sobre P0, porque este es nivel P0, ¿sí? Entonces, acá el mercado de trabajo va a decir eso, ¿no? Va a decir, bueno, estoy saliendo de este punto. Créanme, ¿de dónde sale ese punto? Sale de ahí. Por ahora es una cuestión de fe. Yo estoy en ese punto donde tengo P0, Q0. Ese punto es un punto de equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Y qué determina el mercado de trabajo? Bueno, el mercado de trabajo determina que hay L sub 0 trabajadores, ¿sí? Si yo subo esa función a la función de producción, me dice, bueno, yo con L sub 0 de trabajadores puedo producir, ¿qué cosa? Puedo producir un cierto nivel de producto. Voy a subir por acá. Voy a producir, efectivamente voy a producir Q, y no es cualquier Q, es Q0, ¿sí? Es como mi estado, digamos, es de donde arranco. Yo digo, bueno, estoy en un punto acá, precio y cantidad, estoy en un nivel de precio P sub 0 y estoy en un nivel de cantidad Q sub 0. ¿Eso a qué equivale? Equivale a un nivel de equilibrio en el mercado de trabajo. El porqué de esto ahora lo vamos a descubrir porque estoy ahí. Que es P sub 0, yo digo, con el mercado de trabajo, ¿qué determina? Bueno, va a haber 5 millones de trabajadores, pónganse un ejemplo, que es L0. Entonces, la función de producción, ¿qué me dice? Es una función que me dice, mira, con 5 millones de trabajadores, vos podés producir como máximo Q0. Y vas a producir ese nivel de producto, ¿sí? Vas a producir un cierto nivel de PBI de la economía, ¿sí? Ese es mi punto inicial, ¿claro? L0, Q0, P0, todo lo que está ahí en 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Claramente, cuando ustedes hicieron la demanda agregada, para sacarla, hicieron mover los precios. O sea, lo rico de este análisis es decir, bueno, ya los precios no están dados, los precios cambian. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a subir el nivel de precios. Vamos a poner acá P1. ¿Sí? Entonces, tengo que ver ahora qué le pasa a Q. ¿Sí? ¿Qué le pasa acá? Voy al mercado de trabajo. Siempre arranco por el que está ahí abajo, el mercado de trabajo. Claramente, cuando el nivel de precios sube, yo estoy acá en un nivel inicial que es W sobre P sub 0, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es que el nivel de precios suba
¿Está claro? O sea, ya no es más P sub 0, ahora subió al nivel de precios, ¿sí? ¿Qué vamos a suponer acá? Bueno, acá claramente, si el nivel de precios sube, uno que espera que el salario en términos reales, en términos de torta o en términos de, no sé, de changuito de supermercado, caiga, ¿sí o no? Es lo que uno espera. Pero en esta economía, lo que va a pasar es que va a caer, pero en principio el salario se va a ajustar de tal manera, ¿sí? Se va a ajustar de tal manera para que el trabajador no sufra eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, yo cuando subo, voy a borrar acá el 0, para hacer un poco más explícito, yo digo, cuando el nivel de precio sube, de P sub 0 a P1, el salario real cae, ¿sí? O sea, la cantidad de changuitos de supermercado que la gente puede comprar es más chica, se cae el salario real, porque estoy suponiendo que W como es fija, que es lo que buscamos siempre ahí, y todos nosotros reclamamos para que nuestro salario suba y yo pueda comprar los mismos changuitos de supermercado que compraba antes. En esta teoría, en este contexto, eso se logra. Es decir, yo voy a decir, bueno, sube el nivel de precios y los salarios se ajustan de tal manera que esto queda invalidado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, acá yo estoy considerando que subió el nivel de precios un 5% y los salarios subieron un 5%. ¿Sí? O sea, los salarios en términos nominales, ¿sí? W solo, son totalmente flexibles. ¿Está claro? Estoy totalmente flexible. Yo subí el nivel de precios y ese reclamo que nosotros nos tarda en llegar, acá se hace automáticamente. El salario sube. ¿Cuánto suben los precios? ¿Subieron un 3%? Bueno, subieron 3% el salario de la economía. O sea que en términos reales, el salario real, ¿qué le va a pasar? Si esto subió un 5% y esto subió un 5%, ¿el salario real qué hizo? Se mantuvo donde estaba antes, ¿sí o no? ¿Se movió W sobre P? Y lo cierto es que no, yo voy a tener un salario nuevo, un W1, y voy a tener un P1 que absorbió las dos cosas, subió el aumento de los dos precios. O sea, si me moví de acá, la respuesta es que no me moví de acá. Y si yo no me moví de acá, voy a estar con el mismo nivel de trabajadores, voy a tener esos, no sé, había dicho 5 millones de trabajadores, o sea, voy a tener L0. Y yo con L0 voy a producir Q0. ¿Sí? Porque la función de producción me dice, mira, si vos tenés 5 millones de trabajadores, vas a poder producir Q0. ¿Sí? Consecuentemente, cuando vuelvo acá y uno las puntas, digo, bueno, ¿cuánto voy a producir? Voy a producir lo mismo que produje antes. Voy a producir Q0. ¿Sí? ¿Y el nivel de precios qué hizo? Y el nivel de precios aumentó, estoy acá. ¿Sí? Eso que ven ahí, si yo sigo haciendo este ejercicio, acá va a aparecer una recta, que es una recta que nosotros vamos a llamar que es una oferta agregada, ¿sí? Y que tiene algunas cuestiones detrás. Esta curva de oferta agregada es una curva de oferta agregada que nosotros vamos a denominar que es clásica. ¿Por qué va a ser clásica esta curva de oferta agregada? Porque justamente los clásicos consideran esto que está acá, los salarios se ajustan de manera flexible, ¿sí? Los salarios tienen una flexibilidad, o sea, hay una flexibilidad nominal muy alta, ¿sí? Y por otro lado, fíjense en lo siguiente, ¿el mercado de trabajo cómo está? ¿Hay desocupados en ese mercado de trabajo? Está en equilibrio. Está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio ese mercado de trabajo? En pleno empleo. Que todos los trabajadores que se ofrecen son exactamente iguales a todos los que demandan las empresas. ¿Hay gente que está buscando empleo y no encuentra? No. ¿Está claro? Entonces, ese nivel de producto, ese Q0, no es cualquier Q0. ¿Cuál es ese Q0? Ese nivel de producto, nosotros le llamamos que es un producto, el libro creo que le llama con una F, porque es como un producto de full, que en definitiva significa completo. Si es un producto de qué? Es un producto de pleno empleo. ¿Sí? O sea que yo estoy produciendo Q de pleno empleo. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Están los factores trabajándose plenamente ocupados. ¿Puedo aumentar el producto más allá de Q? La respuesta es que no. Estás trabajando en el producto de pleno empleo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy con un nivel de máxima capacidad. En términos de introducción a la economía, es cuando yo estoy en la frontera de posibilidad de producción. Estoy acá. ¿Puedo aumentar el producto? No.
no podés aumentar el producto. O sea, los precios no hacen absolutamente nada. O sea, si yo aumento el nivel de precios, ¿qué va a pasar acá? Los salarios se van a ajustar de tal manera, flexiblemente, de tal manera, tal que no va a pasar nada en el mercado de trabajo. Si no pasa nada en el mercado de trabajo, tampoco pasa nada en la función de producción. Y si no pasa nada en la función de producción, tengo esa curva de oferta agregada, que es una oferta agregada que es clásica. ¿Está claro? Y de hecho lo que acabo de hacer acá es, si quieren, si están copiando, estoy derivando, ¿sí?, una oferta agregada de corte clásico. Es decir, eso que acabo de hacer en este esquema, obtuvo una curva de oferta agregada clásica, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, acá también les doy pie a otra cosa. Si existe clásico, ¿hay otra curva de oferta agregada, profesor? Sí, hay otra curva de oferta agregada, que es la curva de oferta que vamos a ver ahora, y que es la que también más me interesa, que es la curva de oferta agregada, que es de corte keynesiano, que es, a ver, hace de la unidad numeradora que trabajamos con los keynesianos, con la visión keynesiana, vamos a ver ese enfoque. ¿Está claro? Entonces, ¿hay otra curva de oferta? En este caso, sí. ¿Está claro? Si yo vuelvo acá al principio, acá, en la demanda agregada no hay mucha diferencia, ¿está claro? En la demanda agregada es una sola teoría, pero en la oferta agregada, oh my god, aparecen dos curvas de oferta agregada. Una que es clásica, ¿sí? Y otra curva de oferta agregada que es keynesiana. Es decir, acá aparecen dos enfoques de la biblioteca, ¿está claro? Y muy general, estamos viéndolo, obviamente el que estudia economía esto lo ve con más profundidad, pero acá estoy viendo dos enfoques. Tengo un enfoque clásico y un enfoque keynesiano. Lo que acabo de hacer es solamente el enfoque clásico, ¿está claro? El enfoque clásico. ¿Qué voy a hacer ahora? El enfoque keynesiano, ¿está claro? Si no hay dudas, avanzo. ¿Avanzo? Avanzo. Bien. Voy al enfoque keynesiano. Voy al mercado, voy a hacer lo mismo que hice recién. Vamos a poner la función de producción. Vamos a poner Q y vamos a poner L. Acá aparece Q. Acá aparece otra vez la función de producción, la tecnología. Está en función de K y de L. Esto está dado, esto está dado. Función de producción. El mercado de trabajo. Última curva. El mercado de trabajo. ¿Qué tengo acá en el mercado de trabajo? Tengo trabajadores, tengo el salario real, W sobre P. Tengo acá el mercado de trabajo, tengo la demanda de las empresas y tengo acá la oferta de las empresas. Y acá al lado vamos a hacer el esquema que hicimos recién, que es precio. Y acá tengo nivel de producto, que es lo mismo que el ingreso de la economía. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir el esquema, nada más que ahora lo voy a hacer para los keynesianos, ¿sí? Mirándolo desde el Keynes. Keynes lo que supone es que la economía en realidad no está en pleno empleo. ¿Sí? El tema de Keynes es decir, justamente, la economía no está en pleno empleo, tenemos un problema. Es decir, para Keynes, me voy a adelantar un poco al final, no estoy en la frontera de posibilidad de producción, estoy adentro, tengo que llegar al límite. Entonces, Keynes, ¿qué dice? Estoy acá adentro. Si estoy acá adentro es porque justamente estoy en una crisis económica. Piensen ustedes, la crisis de los años 30, estoy en una desocupación, etcétera, etcétera. O sea, el mercado de trabajo no está en pleno empleo. ¿Sí? El mercado de trabajo no está acá en el pleno empleo, lo ven acá, está dentro de la frontera de posibilidad de producción. La idea de Keynes es justamente tratar de acercarse, ¿no? Salir de esa crisis económica. ¿Cómo hago para que acá aparezca desempleo en ese mercado de trabajo? Bueno, en general, ustedes lo van a ver, lo vieron en micro seguramente, pero es cuando yo establezco un precio que está por encima del precio de equilibrio. Si yo establezco un precio que está por encima del precio de equilibrio, yo voy a decir que acá va a existir algo llamado desempleo. Imagínense que por X motivo, ahora lo vamos a discutir, pero el salario está fijado en W sobre P, ¿sí? Fíjense ahí, con ese nivel de salarios, piensen ustedes, ¿cuánto se va a demandar de empleo? ¿Cuánto van a demandar de empleo las empresas? Bueno, me voy a la demanda de empleo y dice, bueno, a este nivel de salarios, yo voy a contratar L de trabajadores, ¿sí? Pero con este nivel de salario, ¿cuánta gente se ofrece en el mercado laboral? Y mucho más, me voy a la oferta. Con ese nivel de salario estoy por acá. LS.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? ¿Todo el mundo está plenamente ocupado? Y no. Fíjense en que si yo voy de 0 a LS, es la cantidad de gente que está buscando empleo o que está o de alguna manera está en el mercado laboral como ofertándose, pero las empresas solamente demandan LD. O sea que la diferencia es gente que está, ¿qué cosa? Buscando empleo y no lo está encontrando, ¿sí? O sea que esta distancia horizontal acá, o lo voy a marcar yo acá, entre estas dos curvas, es lo que nosotros llamamos UL, ¿no? Nivel de desempleo. ¿Estamos? Que es un poco lo que ustedes vieron en Introducción a la Economía, estoy adentro de la frontera, hay un nivel de desocupados, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá o no? Es decir, acá no estoy en un punto de equilibrio en el mercado de trabajo, no estoy en pleno empleo, estoy en desempleo. Para hacerlo, tengo que poner un precio que está por encima, ¿sí? ¿Estamos? No estoy en eso. Voy al punto de partida, ¿sí? Voy al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida yo tenía un nivel de precios, vamos a poner acá P sub 0, y un nivel de producto que era Q sub 0, ¿sí? Estaba a punto acá. Que acá, ¿dónde va a estar? Acá el precio va a ser P sub 0, ¿sí? Pregunta, tengo que llevarme a trabajar en la función de producción. ¿Cuál me llevo, LD o LS? Para arriba. Con ese nivel de trabajadores y de empleo, digamos, ese nivel de salario de la economía. ¿Se acuerdan que yo en el punto anterior, ¿qué hice? Yo acá en el mercado de trabajo me llevé para arriba y digo, con esta cantidad de trabajadores, ¿cuánto produzco? ¿Sí o no? Acá tengo que hacer lo mismo. Con este nivel de desempleo, con este nivel de desempleo, con este mercado de trabajo así como está marcado, y esos son los niveles de precio y de producto, P sub 0 y Q sub 0. ¿Cuántos trabajadores voy a meter en la función de producción? Menos que antes. Menos que antes. ¿Cuál? ¿Cuántos pongo? ¿LD o LS? LD. LD, exactamente. Los que están desocupados no están trabajando, no producen nada. Entonces, claramente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo me voy a tener que llevar para arriba LD, ¿no? Entonces, el mercado de trabajo me va a decir, bueno, ¿cuántos trabajadores efectivamente están empleados? LD. Bueno, llévate ese LD. Me lo llevo para arriba. Y yo digo, con LD trabajadores, ¿yo cuánto produzco? Produzco este nivel de producto, ¿sí? ¿Y cuánto es? Es Q0, ¿sí? Es nivel Q0. ¿Claro? O sea que mi punto de partida es este precio y cantidad, que corresponde a este nivel de cantidad, y acá aparece este nivel de precio. ¿Claro? ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hice antes, subo el precio, para ver qué pasa. Subo el precio, vamos acá, P1. El tema es ver qué pasa con la cantidad. Acá, en el caso, nosotros vimos antes que W era flexible, ¿no? Yo decía antes, en el caso anterior, yo digo, precio por cantidad, precio sobre cantidad, yo digo, sube el salario, suben los precios, los salarios antes se ajustaban automáticamente y esto quedaba igual, ¿sí? Bueno, Keynes con eso no funciona. Keynes va a decir, cuidado, porque en realidad los salarios de la economía no se ajustan automáticamente, sino que lo que va a pasar es que en definitiva, yo digo, sube el nivel de precios, los salarios nominalmente suelen estar fijos, porque hay mercados de trabajo que están concentrados, hay contratos fijados de largo plazo, hay sindicatos que hacen que uno firme algo que está rígido, digamos, no es flexible. ¿Sube el 5% de los precios? ¿Sube el 5% de los salarios? No, en realidad eso no es tan fijo. Entonces dice Keynes, en realidad los salarios W en términos están fijos, ¿sí? O sea, los salarios suelen ser, perdón, aquí más abajo, los salarios son nominales, W, nominal es fijo. ¿Por qué? Porque están fijados por contratos de trabajo, los sindicatos influyen en ellos, se fijan a largo plazo. Hay toda una teoría que dice por qué W es fijo, ¿no? O sea, si yo tengo los salarios que están fijos, ¿sí? Nominalmente, ¿qué le va a pasar en términos de reales al salario? Va a disminuir. Va a disminuir. Entonces acá va a disminuir. Esto disminuye. Entonces, fíjense, en términos de la recta, ¿qué va a pasar acá? La recta esta va a caer para abajo, W sobre P está cayendo, ¿sí? Espera que me salió la recta. W sobre P está cayendo, ¿sí o no? O sea, que acá tengo un nivel nuevo que es, como W está fijo, yo tengo un W sobre P1, que como es más chico, W quedó fijo, se achicó, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Y bueno, claramente cuando esto ocurre,
fíjense en ustedes, a ese nivel de salarios, me quedé medio chiquito ahí, pero a ese nivel de salarios, ¿qué podemos ver? ¿Cuántos contratan las empresas? Y ahora contratan más, ¿sí o no? ¿Van a contratar cuánto? LD'. ¿Por qué? Y bueno, en realidad las empresas, en términos reales, ¿qué está pasando? El salario se les cayó. El costo laboral, en términos reales, no nominales, le paga lo mismo la nómina, pero en términos reales es más bajo, ¿se entiende? Entonces, las empresas van a contratar más. O sea que acá hay un incremento en la cantidad demandada de trabajadores. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que también se va del mercado del trabajo, ¿sí? Fíjense en que LS también se cae, ¿no? LS'. ¿Por qué se va a caer ahí? Y si el salario baja, ¿qué dijimos nosotros? Hay mucha gente que se va del mercado porque dice a un salario real más bajo, prefiero mis horas de ocio, ¿sí? Me voy a mi casa. Claro, entonces también se produce eso. Es decir, a nivel macroeconómico, cuando el salario real baja, las empresas contratan más, aumenta la cantidad demandada, pero también baja la cantidad ofrecida de trabajadores, ¿sí? Porque nuevamente hay gente que se retira del mercado laboral. Es como que yo me muevo sobre las curvas de esta que está acá, ¿no? Acá aumenta mi cantidad demandada y baja mi cantidad ofrecida. Por lo tanto, el nivel de desempleo, ¿qué hace acá? ¿Sube o baja? Baja. Baja. Acá aparece justamente el nivel de desempleo. Vamos a poner acá VL', ¿no? VL'. Baja el nivel de desempleo. O sea que acá lo que va a generar fundamentalmente es una baja a nivel de desempleo, ¿sí? Y si esto ocurre, baja el nivel de desempleo, pero digo, volviendo al tema, o sea, el nivel de desempleo está bajando, ¿no? ¿Qué va a pasar acá con la demanda? Digo, ¿a qué me lleva la función de producción acá arriba ahora? Y bueno, ahora me voy a tener que llevar más o menos trabajadores. Y las empresas contrataron a más gente, ¿sí o no? Entonces ahora me tengo que llevar ¿a quién? Acá arriba. Me voy a llevar a LD' trabajadores. O sea, las empresas van a contratar más empleos, ¿sí o no? Más trabajadores. Y si esto ocurre, ¿voy a producir más o voy a producir menos? Y en realidad voy a producir más, ¿sí o no? La función de producción me dice qué cosa, que si yo agrego trabajadores vas a producir más. Sí, crece más lento, pero vas a producir más. No, ¿sí? Es positiva. Entonces, ¿cuánto voy a producir? Voy a producir acá Q1. Acá voy a producir Q1. Entonces me lo llevo acá. Entonces yo ahora no estoy produciendo más Q0. ¿Cuánto estoy produciendo? Estoy produciendo ahora Q1. ¿Y eso fue consecuencia de qué? Eso fue consecuencia de que los precios aumentaran. Y entonces vamos a unir estos puntos, ¿no? Es decir, yo dije, subí el precio y la cantidad aumentó. ¿Sí? ¿Lo ven ahí o no? Si yo repito este ejercicio, ¿qué voy a sacar acá? Acá va a salir una curva de oferta agregada. ¿De qué corte? Y bueno, en este caso una oferta agregada de corte keynesiano. ¿Sí? De corte keynesiano. ¿Cuáles son los supuestos que está trabajando? Y acá Keynes supone que el salario nominal está fijo, es decir, los precios, dice Keynes, suelen ser fijos y sobre todo son fijos a la baja, ninguno va a bajar. Y por otro lado, ¿qué otra cosa introduce Keynes? Keynes introduce el concepto de que existe desempleo, ¿sí? Totalmente diferente a lo que vimos antes. Si ustedes se lo fijan, voy a compartir esta. ¿Qué decíamos antes? El salario es totalmente flexible. Esto en Keynes no sucedía. ¿Y qué decían los clásicos? El producto no es cualquier producto, es el de pleno empleo. Estoy acá en la frontera de producción, la FPP, estoy en la frontera. Bueno, con Keynes no está pasando eso. Keynes, ¿qué me está diciendo? Mira, el salario suele ser fijo o está fijado por hay una fuerza del mercado que dice que está fijado de esa manera y que vos no podés, no es flexible, no se puede subir. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, genera ese salario fijo que cuando los precios aumentan, lo que va a generar es eso, ¿no? Y por otro lado, ¿qué introduce Keynes? Keynes introduce el concepto de que hay desempleo. Inclusive, que hay desempleo, esto es un tema que por ahí uno lo pasa muy desapercibido, es un nivel de desempleo con equilibrio, ¿sí o no? Porque fíjense que el punto de equilibrio sería esto ahora, ¿no? Yo estaba en este punto de equilibrio y ahora estaba en este punto de equilibrio. O sea, lo que va a hablar Keynes, un poco la revolución keynesiana es eso también, ¿no? Es decir, vamos a tener nivel de desempleo con equilibrios, ¿no? Entonces vamos a estar produciendo ahí, estos son puntos de equilibrio y estos son puntos de equilibrio, pero vas a estar con un nivel de desempleo en el mercado de trabajo. Y eso es lo revolucionario de Keynes, ¿no? Existe desempleo, ¿está claro? Lo que acabo de hacer, ¿qué es?
si quieren poner un título acá, es la derivación de la oferta agregada keynesiana. O sea que fíjense en que la oferta agregada keynesiana que tiene una pendiente positiva. ¿Y por qué? Porque se basa en supuestos totalmente distintos. ¿Qué dice Keynes? W fijo, no son flexibles como los otros. Y existe un nivel de nivel de desempleo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende acá o no? Sí, profe. Sí, profe. Hay una cosa que en economía se llama la síntesis neoclásica, ¿sí? Y quedó bien con Dios y con el diablo, de alguna manera. Porque fíjense que yo hasta lo que les presenté recién es como que existen dos curvas de oferta agregada porque hay conceptos detrás muy diferentes, ¿sí o no? Keynes dice, hay desempleo, con equilibrio, pero hay desempleo. Los salarios son fijos, no son flexibles, como decíamos, no estamos en pleno empleo. Entonces, la concepción keynesiana en este contexto, nada más, hay más cosas de diferencia, pero en este contexto, esto es lo fuerte. El clásico que va a decir, no existe desempleo, estamos en pleno empleo del mercado, del trabajo, y estamos en un nivel, y estamos diciendo que los salarios son flexibles. O sea, hay dos como pilares muy distintos, con la visión fundamentalmente vinculada a dónde está la gran diferencia entre los dos modelos. Está en función de este mercado de trabajo, ¿no? Están suponiendo cosas distintas, los clásicos y los keynesianos, ¿sí? Pero como recién les decía, hay una cosa llamada síntesis neoclásica que quedó bien con Dios y con el diablo, de alguna manera, porque la síntesis neoclásica dice, bueno, en realidad, los supuestos de Keynes son muy buenos en el corto plazo, ¿sí? Son buenos en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo pasa esto, los salarios son fijos, no suelen ser a la baja, suele haber desempleo. O sea que la síntesis neoclásica va a decir, bueno, la verdad que esta curva de oferta funciona bien en el corto plazo, ¿sí? Pero los supuestos a largo plazo, es decir, cuando pasa el tiempo, todo se ajusta, dicen la síntesis neoclásica, dice, funciona mejor esto, es decir, en algún momento los salarios van a aumentar y en algún momento vamos a converger al pleno empleo. Entonces, la síntesis neoclásica va a decir, bueno, en realidad esta curva de oferta clásica funciona bien en el largo plazo. ¿Claro? Lo cual, digamos, nosotros vamos a tomar como equivalentes, asumiendo la síntesis neoclásica, decir, bueno, si ustedes tienen una oferta agregada clásica, van a tener esta curva de oferta con pendiente positiva, perdón, sin pendiente, recta vertical, porque esto no tiene pendiente matemáticamente, y es clásica. Si ustedes van a estar mirando la síntesis neoclásica en el corto plazo, tiene una manera de mirar que es justamente la visión de Keynes, ¿sí? Esta visión de corto plazo. Claro, o sea, la síntesis neoclásica une las dos teorías en una sola y dice, bueno, los supuestos de Keynes me sirven en el corto plazo, los uso en el corto plazo, en el largo plazo me sirven los supuestos clásicos, los uso para el largo plazo. Quedó bien con Keynes y con clásico. Claro, eso hace un poco la síntesis neoclásica. ¿Estamos? ¿Se entiende acá o no? O sea, por eso vamos a hablar que para nosotros es una especie de equivalencia, ¿sí? Y lo último que hago, una cuestión, creo que estamos en 35, o sea, para resumir, ¿no? Los clásicos, ¿qué es lo que tienen? Los clásicos suponen W que son totalmente flexibles, ¿sí? Van a suponer que no existe el desempleo, ¿sí? O sea que va a funcionar el pleno empleo, y que esto también se considera también el largo plazo, ¿sí? Largo plazo. ¿Sí? Yo voy a decir, bueno, esto es también considerado largo plazo. Los supuestos de Keynes, ¿cómo son? Son totalmente distintos. Keynes va a decir, en realidad W no es flexible, es fijo, ¿sí? Los salarios son rígidos, no se mueven, los salarios nominales son rígidos. Keynes va a hablar que el mercado de trabajo va a estar con desempleo, si no vamos a estar en el pleno empleo, voy a tachar el revés acá, no existe el pleno empleo, y la síntesis neoclásica va a decir, bueno, los supuestos de Keynes me vienen bárbaro para el corto plazo, por lo tanto, esto va a ser el corto plazo. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es muy importante. Hay un tema muy dando vuelta acá, que es justamente esta cuestión, fíjense en que la mayor parte de la diferencia, ¿dónde aparece? Aparece en el mercado laboral, ¿sí? Justamente con este tema, ¿no? Keynes que introduce justamente esto, dice, bueno, yo tengo
W sobre P, tengo una demanda de empleo, oferta de empleo, y hay por algún motivo, ¿sí? Que digamos, el salario está fijo, está en W sobre P. Esto es fundamental. Hay muchas teorías que dicen, bueno, los salarios suelen ser rígidos, ¿no? Están fijados. Muchas veces estas rigidez, ¿en qué se basan? Se basan en que los contratos no se negocian rápidamente. ¿Por qué no se negocian? Porque generalmente estamos, no sé, si uno dice, bueno, los empleados de comercio tienen, ustedes cuando hacen la liquidación de sueldos saben que con tanta antigüedad y tal categoría ese es el salario, saben lo que está fijo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Mover esa planilla implica que alguien tiene que negociar y demás, y es lento, claro, entonces en general suele ser fijo, ¿está claro? Entonces hay un montón de factores que dice Keynes que hacen de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve Keynes? Dice, bueno, hay un salario que está fijado, los trabajadores, como les decía antes, esto que está acá es se demanda, las empresas van a demandar esta cantidad de empleo y esta va a ser la cantidad, que la gente va a estar dispuesta a trabajar, ¿sí? Por lo tanto, la distancia horizontal, cuidado con esto, ¿sí? No pinten más de lo que tienen que pintar, es una distancia solamente horizontal, que la pueden ver ahí o la pueden ver acá, o acá están la cantidad de trabajadores, acuérdense que en este eje tengo a los trabajadores, como ustedes quieran, o la pintan arriba o la pintan abajo, esa es la cantidad de desocupados, ¿sí? Estos desocupados, ¿sí? Para Keynes, dice Keynes, lo que va a decir es esta cuestión que está fija tiene que ver con una cuestión que es, perdón, yo me estoy yendo y ustedes no están mirando lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Acá estoy. Nadie me interrumpe, yo hablo como el loco solo. Repaso acá lo que dije recién. Estas son las características de los clásicos, esta es la característica de los keynesianos. ¿Qué dice Keynes? ¿Qué decían los clásicos? El salario es totalmente flexible, el nivel de pleno empleo, estamos en un nivel de pleno empleo, no existe desempleo, esto es largo plazo, ¿sí? La síntesis neoclásica. Keynes va a decir, el salario es totalmente fijo, existe desempleo, o sea, no estamos trabajando en el pleno empleo, corto plazo, digamos, estos supuestos se adaptan al corto plazo. Cuando recién les explicaba, que hablaba solo, evidentemente, ¿qué dice Keynes? Por alguna manera está fijado el salario en W sobre P, está fijo de arriba, y eso genera que existe un nivel de desempleo, ¿sí? Este nivel de desempleo, desde el punto de vista keynesiano, ¿sí? ¿Por qué se genera ese nivel de desempleo? Ese nivel de desempleo para los keynesianos es algo que es involuntario. ¿Qué significa esto? En realidad, Keynes dice, en realidad son fuerzas externas al trabajador que hacen que no encuentre empleo, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, hay algo que genera, sobre todo los salarios que estén fijos por acá arriba, que como esto está fijo y no se va para abajo, no pueden incorporarse al mercado laboral. Es algo que es algo involuntario. Es decir, para Keynes, o para la visión keynesiana, el desempleo es un desempleo involuntario. Son fuerzas del mercado, que pueden ser porque está fijado, porque los contratos están fijados de largo plazo, porque hay una negociación entre sindicatos y empleadores, etcétera, etcétera, que hacen que, o inclusive el Estado, fije salarios mínimos, bueno, hace que el salario no sea flexible, que hace que el salario sea fijo. Y eso genera involuntariamente que gente busque empleo y no encuentre. Entonces, para Keynes, para la visión keynesiana, ese nivel de desempleo que está acá es involuntario, ¿sí? Para los clásicos, ese mismo nivel de desempleo, dice, es voluntario. Una cuestión, diría, de visión política de la cuestión, ¿no? ¿Qué está diciendo acá los clásicos? Lo mismo Keynes, ¿no? ¿Qué está diciendo con lo que es voluntario? Está diciendo, existen, digamos, este nivel de desempleo se puede bajar si haciendo ¿qué cosa? Haciendo que el mercado se flexibilice. Si ustedes flexibilizan, generalmente una visión de corte clásico va a decir, si ustedes flexibilizan el nivel del mercado laboral, ¿qué significa flexibilizar el mercado laboral? Si ustedes a esto lo sacan, lo hacen totalmente flexible, el mercado por sí solo, ¿a dónde va a tender a ir? Va a tender a ir al pleno empleo, va a tender a ir a que no exista desocupados.
¿Está claro? Solamente va a existir el desocupado clásico, que lo vamos a ver más adelante, pero no va a existir otra visión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo que va a decir los clásicos es, mira, este nivel de desempleo es porque, digamos, es voluntariamente. Si se ofrecería a trabajar a un nivel de salida más bajo, seguramente encuentran empleo. ¿Claro? Entonces, es una cuestión de voluntad. ¿Claro? O sea, que tengan cuidado con esto, porque este mismo UL, desocupados, para una visión es voluntaria, y por otra visión, para una visión es involuntaria, y para la otra visión, esa misma nivel de desempleo es voluntario. ¿Sí? Justamente voluntario. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Por 10.000 teorías. Y silencio de radio. Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es justamente unir. Es lo único que voy a hacer ahora, para que ustedes tengan en cuenta eso. Y la clase que viene vamos a hacer lo otro, digamos, vamos a ver un poco ¿Qué vamos a hacer? O sea, nosotros vamos a tener una curva de demanda con pendiente negativa, y acá tengo nivel general de precios y producto de la economía, y después va a surgir como distintas visiones. Si yo soy keynesiano, voy a tener una curva de oferta agregada con pendiente positiva, ¿sí? Que voy a encontrar mi punto de equilibrio, y si yo soy clásico, voy a hacer una misma eje, la oferta agregada sería algo así, en realidad no sería ahí, pero bueno, vamos a hacer de vuelta. Digamos otro color, así no. Digo, una oferta, esto sería keynesiano, ¿sí? Y acá sería nivel de precios. Acá tengo producto y de la economía. Y una oferta agregada clásica sería vertical. Y acá sería la curva de demanda agregada que ustedes vieron el lunes con los chicos. O sea, lo que hay que hacer ahora es justamente meter el tema de políticas y meter el tema de cómo puedo trabajar con esto, con estos dos enfoques, ¿no? Es decir, con un enfoque keynesiano o con un enfoque clásico. ¿Sí? O sea, lo que debería hacer es justamente ver esta diferencia. Claro, es lo que resta de esta unidad sería eso. Nada más. ¿Vamos? Bien, voy a parar acá porque por la hora ya estamos medio... En la próxima... ¿Qué lunes es feriado, cierto o no? Sí, feriado. Tenemos el otro viernes. Ah, bien. O sea, el próximo viernes vamos a hacer toda la parte de la ejercitación de esto y cerramos la unidad ahí. ¿Estamos? ¿Dudas? No nos queda mucha unidad. De las 6 después saltamos a las 8 y ya estamos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Creo que no, profe. Bueno. Todo esto lo van a tener, está en el campus virtual, hay un apunte que habla de cómo derivar las dos curvas y estas diferencias, ¿sí? Hay un apunte de cátedra para esto. ¿Estamos? Les recomiendo que vean eso porque ya directamente les muestra la función de producción, el producto marginal, les muestra absolutamente todo. También está hay una presentación, pero bueno, que me resultaba más fácil hacerlo con pizarra porque es más rápido la relación, pero ustedes está también la presentación de la clase de hoy, así que también la pueden usar para seguir, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos el próximo viernes, ¿le parece? Y hacemos esta ejercitación. Dale, profe. Nos vemos. Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Seguramente, profe, gracias. Gracias. Hasta luego.